Day one on Spider-Man. You know, it's funny putting the suit on. It feels different this time, somehow. Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. ¿Cómo es posible que uno de los Vengadores más queridos termine convertido en un asesino? Sí, hablamos del Hulk. El mismo que luchó junto a Tony Stark, que resistió la ira de Thanos y que incluso parecía haber encontrado la paz en su versión Profesor Hulk. Pero algo oscuro está a punto de emerger. Y no viene solo. En el nuevo capítulo del MCU, Spider-Man, Brand New Day, la Marvel no solo ha confirmado su regreso, sino que lo ha descrito como más aterrador que nunca. Y eso no es solo una metáfora. Antes de entrar en este descenso hacia lo más brutal del universo Marvel, necesito pedirte algo. Este canal está a punto de alcanzar una meta importantísima, y tu apoyo puede marcar la diferencia. Si te apasionan estas teorías con base real, si te emociona ver cómo se cruzan los hilos ocultos del MCU, suscríbete ahora. No cuesta nada, pero nos ayuda a seguir trayéndote contenido con análisis profundo y respeto por tu inteligencia como fan. Ah, y algo más. Dime en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este vídeo. Los leo a todos. Y créeme, me encanta ver hasta dónde llega nuestra comunidad. Se viene una revelación que podría cambiar el futuro del MCU como lo conocemos. Si ese contenido te está conectando con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, ya deja el triplo kill, curta, comenta y comparte. No es un rumor salido de la nada. Según múltiples reportes filtrados, el Hulk de Mark Ruffalo no solo aparecerá en Spider-Man, Brand New Day y en Avengers, Doomsday, sino que vendrá con un tono mucho más oscuro, más salvaje, casi incontrolable. Y hay quienes aseguran que podría matar a otro héroe. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué está provocando esta regresión del personaje que supuestamente había encontrado el equilibrio? Parte de la respuesta puede estar en el tono general que está tomando el MCU en esta fase. Con el regreso del Castigador, de Daredevil y de una Nueva York al borde del colapso criminal, Marvel parece estar preparando un terreno donde la moral de los personajes se desintegra. Y Hulk, que ya ha sido símbolo de destrucción desatada en más de una línea temporal, podría ser el catalizador definitivo de esta nueva era. Pero hay una pista aún más inquietante. En las grabaciones del set, Mark Ruffalo aparece con trajes de captura de movimiento distintos a los usados en Endgame, más parecidos al modelo de Savage Hulk. Esto no es solo una cuestión estética. Indica que estamos ante una versión más primaria, más instintiva, más peligrosa. Y si eso se confirma, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que cruce una línea de la que no se puede volver. Y lo más perturbador, hay un precedente canónico para esto. En los cómics, el Hulk ha matado a miembros de los Vengadores cuando perdió el control completamente. En arcos como World War Hulk o incluso Future Imperfect, vimos lo que ocurre cuando Bruce Banner deja de resistirse a su lado más monstruoso. Y aquí es donde la teoría cobra fuerza real. Si el MCU está buscando cerrar un ciclo antes del próximo reinicio suave, ¿qué mejor que con una tragedia provocada desde dentro? Pero claro, todo esto es solo el inicio. Porque hay otro personaje confirmado en Brand New Day. Uno que podría ser incluso más peligroso que Hulk desatado. Y no es un nombre cualquiera. La noticia se confirmó oficialmente. Marvin Jones III interpretará a Tombstone en Spider-Man, Brand New Day. Pero esto va mucho más allá de un simple casting. Para quien no lo sepa, Tombstone, cuyo nombre real es Lonnie Lincoln, es uno de los mafiosos más peligrosos del universo Marvel. Un gángster albino, con piel prácticamente impenetrable y fuerza sobrehumana. Pero lo más perturbador no es su aspecto, es su conexión directa con el círculo íntimo de Peter Parker. En los cómics, Tombstone tiene un pasado compartido con Robbie Robertson, editor del Daily Bugle, y uno de los pocos aliados adultos de Peter. Esa conexión le permitió durante años manipular desde las sombras sin que nadie lo detuviera. Su modus operandi es el terror silencioso, el control del crimen organizado desde dentro del sistema. No es un villano caricaturesco,
es metódico, letal y profundamente personal. Marvin Jones III no es ajeno al personaje. Ya lo interpretó, con su voz, en Into the Spider-Verse 2018, donde Tombstone actuaba como mano derecha de Kingpin. Y el hecho de que ahora dé vida a este mismo personaje en el live action no es casual. Forma parte de una tendencia clara en Marvel, reutilizar versiones animadas como ensayo para sus adaptaciones reales. Frank Grillo lo hizo con Rick Flag Sr., antes de llegar al DCU de James Gunn. Josh Duhamel quiere hacer lo mismo con Dos Caras. Y ahora es el turno de Tombstone. Pero hay un motivo aún más poderoso detrás de esta elección. En un momento donde el MCU busca recuperar peso dramático, introducir a un villano urbano con raíces emocionales y brutalidad real es una jugada estratégica, porque Tombstone no es un dios, ni un alienígena. Es una amenaza que Peter no puede detener solo. Y aquí entra el verdadero problema. Si el Hulk de esta nueva fase viene sin control, y Tombstone representa el crimen en su forma más cruda, ¿hasta qué punto el Peter de Tom Holland podrá sostener todo eso sin quebrarse? Recordemos que ya ha perdido a Tía May, ha borrado su identidad del mundo y está completamente solo. En ese contexto, Tombstone no solo es un enemigo, es el símbolo del vacío moral en el que el nuevo Spider-Man está cayendo. Y no es el único. Porque mientras el crimen crece, otros rostros conocidos del MCU ya están apareciendo en el horizonte. Con sus propias reglas. No es casualidad que Marvel esté reuniendo a 3 de los personajes más violentos de su universo justo en este momento. Spider-Man, Brand New Day, contará con la participación confirmada de Jon Bernthal como el Castigador y de Charlie Cox como Daredevil. Esta combinación no solo cambia el tono de la película, redefine la esencia misma de lo que representa ser un héroe en este nuevo ciclo del MCU. Porque cuando los aliados de Peter Parker son justicieros que matan, torturan o rompen la ley sistemáticamente, la línea moral que separa a los héroes de los villanos se difumina peligrosamente, y Peter ya no es el adolescente ingenuo que conocimos en Homecoming. Después de No Way Home, vive oculto, sin identidad, sin red de apoyo emocional. Es un Spider-Man roto, y el entorno que lo rodea es cada vez más violento, más gris, más corrupto. Que estos personajes aparezcan justo ahora no es un capricho narrativo, es una declaración de intenciones. Nueva York se está desmoronando, y la única forma de combatir el crimen es usando métodos que el Peter de antes jamás habría aceptado. En los cómics hemos visto este dilema muchas veces. El Castigador ha intentado reclutar a Spider-Man más de una vez, usando precisamente ese argumento. Los criminales no entienden razones, solo entienden el miedo. Daredevil, por su parte, ha sido tanto aliado como oponente, dependiendo de hasta qué punto Peter esté dispuesto a comprometer sus valores. Y si añadimos al Hulk descontrolado, que ahora también forma parte de este escenario, el resultado es un campo de batalla moral sin reglas claras. Pero hay una pregunta que todavía no tiene respuesta. ¿Quién es la víctima? Porque si la Marvel está insinuando que Hulk podría matar a alguien, y si estos 3 personajes están cruzando caminos en una misma historia, la posibilidad de una muerte significativa dentro del equipo es real. Y no es la primera vez que ocurre. En Civil War 2, por ejemplo, Hulk es asesinado preventivamente por Ojo de Halcón, ante el temor de que pudiera desatar una masacre. ¿Y si ahora el orden se invierte? Una muerte en manos del Hulk marcaría un punto de no retorno, tanto para el personaje como para el universo. Y si esa muerte es la de un personaje querido, como Daredevil o incluso el propio Punisher, estaríamos ante una fractura irreversible. Hay tensión en el aire, pero esa tensión todavía esconde algo más profundo, algo que parece insignificante. Hasta que conectas los puntos. Una de las revelaciones más inesperadas sobre Spider-Man, Brand New Day, es la transformación del MIT, el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, en una entidad supuestamente siniestra. A simple vista, parece una exageración. ¿Cómo podría una universidad convertirse en antagonista dentro del MCU? Pero cuando se observa el patrón completo, todo cobra otro sentido.
esta no es la primera vez que Marvel presenta instituciones científicas como frentes corruptos. Lo hizo con Oscorp en universos alternativos, lo insinuó con Damage Control, y ahora lo traslada a una institución que hasta ahora había sido símbolo de avance y mérito. Recordemos que en No Way Home, Peter, MJ y Ned sueñan con entrar al MIT. Ese sueño es lo que empuja a Peter a buscar a Doctor Strange y cambiar el tejido de la realidad. Pero hay una escena eliminada, o mejor dicho, recortada en la edición final, donde se insinúa que el MIT ya estaba vigilando a Peter incluso antes del escándalo con Mysterio. No se trataba solo de becas, había algo más detrás de la atención que la institución le prestaba a los jóvenes prodigios. Y si en Brand New Day el MIT está vinculado a experimentos tecnológicos, a control mental o incluso a vigilancia sobre los superhumanos, entonces se convierte en una pieza clave dentro del nuevo tablero moral del MCU. No se trataría de una amenaza física como Thanos, sino de una amenaza estructural, institucional. El enemigo que no lleva máscara, pero lo ve todo. Esta narrativa se alinea con un cambio tonal que Marvel lleva tiempo cocinando. Menos fantasía espacial, más conflicto urbano y conspiraciones humanas. Es el mismo terreno, donde prosperan Daredevil, el Castigador y ahora también Tombstone. Pero si el MIT es el centro de esa red de manipulación, la historia de Peter podría dar un giro aún más oscuro, especialmente si descubrimos que él, sin saberlo, ha sido instrumentalizado desde el principio. Porque una cosa es enfrentarse a villanos con trajes llamativos. Otra muy distinta es descubrir que todo tu camino como héroe fue orquestado desde un despacho con aire acondicionado. Y si eso es verdad, entonces lo que viene después puede ser mucho más perturbador de lo que nadie espera. El MCU urbano está mutando. Y uno de los síntomas más claros es el regreso confirmado de Michael Mando como Mac Gargan, también conocido como Escorpión. Su aparición fugaz en Spider-Man, Homecoming, había quedado en suspenso durante años, pero ahora se activa en un contexto completamente diferente. Uno donde Tombstone ya domina las calles, donde el Castigador camina libre y donde el control institucional, como vimos con el MIT, ha comenzado a erosionarse. No se trata simplemente de sumar otro villano a la lista. Es una declaración de guerra. En los cómics, Tombstone y Escorpión no son precisamente aliados. Operan en esferas distintas, pero comparten una misma filosofía: imponer miedo y poder por la fuerza. Mientras uno representa el crimen organizado, el otro simboliza la brutalidad individual, el impulso sin control. Si ambos coinciden en una misma historia, como ya se está insinuando en Brand New Day, el resultado natural es una guerra de bandas a gran escala, y Spider-Man quedaría atrapado en el medio. Esto representa un cambio profundo respecto a las amenazas que Peter ha enfrentado hasta ahora. Pasamos de villanos con motivaciones cósmicas o científicas, como Mysterio o el Buitre, a criminales de calle, con métodos crudos y consecuencias inmediatas. En otras palabras, si antes el enemigo era una ilusión, ahora el golpe es real. Directo, sangriento. Y aquí es donde la cosa se complica. Porque el Peter de Tom Holland no tiene los recursos de Tony Stark ni la estructura de los Vengadores. Está solo, literalmente. Y enfrentarse a dos mafias en conflicto, con Hulk al borde del estallido, con el MIT jugando al ajedrez desde las sombras, y con aliados como Daredevil y Punisher que no dudan en matar, significa que la línea entre justicia y venganza ya no está clara. La Marvel sabe lo que está haciendo. Está preparando el terreno para un colapso. Uno que no viene del cielo, como con Thanos, sino que brota desde las alcantarillas de Nueva York. Y justo en ese ambiente tóxico, hay algo más que no encaja. Porque mientras todo esto ocurre, Tom Holland podría haber soltado una pista sin darse cuenta. Una pista que apunta al verdadero villano de esta historia. Durante la gira de promoción más reciente, Tom Holland mencionó, de forma aparentemente casual, que Brand New Day sería más sencillo, más crudo y más peligroso que las películas anteriores. Una frase corta, casi insignificante. Pero si se coloca en contexto con las filtraciones del rodaje, se convierte en algo mucho más revelador.
porque justo después de esas palabras, surgieron imágenes de su doble de acción grabando una escena en Basingstoke, con un traje dañado y rastros visibles de sangre. Ese detalle, el del traje roto y ensangrentado, es importante, porque recuerda inmediatamente al estilo de combate que Peter adoptó en el clímax de No Way Home, cuando golpea brutalmente al Duende Verde, al borde de perder el control. Ese momento fue el más oscuro del personaje hasta ahora, y todo indica que ese lado salvaje va a reaparecer. Pero lo más interesante no es solo el tono, es lo que se esconde detrás de las palabras más sencillo, más crudo. En los cómics, cuando la vida de Peter se derrumba, cuando pierde el control moral y se siente traicionado por las estructuras de poder, suele aparecer un enemigo que no es un monstruo, ni un genio, sino una amenaza directa, física, visceral. En ese escenario, Tombstone encaja perfectamente. Y aquí está la clave. Holland no menciona a Tombstone por nombre, pero la forma en la que describe al nuevo villano coincide palabra por palabra con las características históricas del personaje. En entrevistas anteriores, Marvel ha descrito a Tombstone como simple, cruel y brutal. ¿Casualidad? Lo dudamos. Sobre todo si tenemos en cuenta que Martin Jones III, el actor que le da vida, ya había interpretado al personaje en la animación Into the Spider-Verse, y que ahora tendrá su primer gran enfrentamiento con Peter en carne y hueso. Además, la elección de un actor con un historial tan específico, que ha interpretado a villanos físicamente imponentes como Tobias Whale en Black Lightning, refuerza la idea de que la amenaza no vendrá del intelecto, sino de la fuerza. Y eso es lo que Peter menos puede permitirse ahora, porque una pelea de fuerza contra fuerza, en su estado emocional actual, podría terminar en tragedia. O, peor aún, podría despertar al mismo monstruo que él juró no ser nunca. Pero esta no es la primera vez que vemos algo así en los cómics. De hecho, hay una versión de Hulk que ya cruzó esa línea. Y si lo que está ocurriendo en Brand New Day conecta directamente con ese arco, el MCU podría estar más cerca que nunca de un punto de ruptura irreversible. Hay una parte del fandom que aún no ha procesado lo que significaría ver al Hulk como antagonista dentro del MCU. Pero los lectores veteranos de cómics saben que este no sería un giro gratuito ni forzado. En realidad, sería una repetición temáticamente coherente de un patrón muy peligroso. Cuando el Hulk pierde el control, el mundo tiembla. En el arco World War Hulk de 2007, por ejemplo, Bruce Banner regresa a la Tierra después de haber sido exiliado injustamente por los Illuminati, entre ellos Tony Stark y el propio Doctor Strange. La consecuencia de ese exilio es la muerte de su esposa e hijo. Cuando vuelve, ya no hay espacio para el diálogo. Lo que desata es una vendetta a escala global. En ese evento, Hulk derrota a prácticamente todos los Vengadores, humilla a los X-Men y amenaza con destruir Nueva York desde sus cimientos. Solo se detiene cuando ve que se ha convertido en lo mismo que juró destruir. Pero incluso más oscuro fue el arco Future Imperfect, donde conocemos a una versión futura de Hulk llamada Maestro. Un tirano absoluto, invencible y cruel, que gobierna sobre las ruinas del mundo con puño de hierro. Ese maestro es, técnicamente, Bruce Banner. Solo que transformado por años de resentimiento, pérdida y poder descontrolado. Es decir, un espejo del camino que el MCU podría estar insinuando. Y ese camino se conecta peligrosamente con el Hulk que veremos en Avengers, Doomsday. Según filtraciones recientes, la versión que aparece en ese evento final no es la del Profesor Hulk que vimos en Endgame, sino una regresión hacia una forma más primitiva y violenta. El hecho de que la Marvel utilice términos como el Hulk más aterrador de todos no es marketing vacío. Es una preparación emocional para algo más radical. En términos visuales, ya hemos visto indicios de este cambio. El traje de captura que utiliza Mark Ruffalo en los sets no se parece al que llevaba en sus versiones anteriores. Es más robusto, más agresivo. Y si eso se confirma, el mensaje es claro. La contención ha terminado. El monstruo vuelve a estar suelto. Y esta vez podría no detenerse. Pero la gran pregunta es, ¿por qué hacerlo ahora? ¿Qué está empujando a la Marvel a reactivar este lado del personaje justo en este punto del MCU?
La respuesta podría estar relacionada con una reestructuración más profunda. Una especie de ruptura narrativa, que quizá ya haya comenzado, aunque pocos se han dado cuenta. Pocas veces una película individual ha tenido tanto peso estructural en el universo cinematográfico de Marvel como Spider-Man, Brand New Day. Y no es solo por los personajes que aparecen, es por el momento exacto en que llega. Su estreno está previsto para julio de 2026. Ese mismo año se lanzará Avengers, Doomsday, y en 2027 vendrá el cierre con Secret Wars. 3 películas conectadas, diseñadas como un solo arco narrativo. Y todo comienza con Peter. La posición de Brand New Day en este calendario no es casual. Está justo antes del colapso. Funciona como detonante. Si realmente se confirma que Hulk pierde el control, que Tombstone toma el poder en Nueva York y que instituciones como el MIT están comprometidas, entonces Avengers. Doomsday no será solo una guerra entre héroes y villanos. Será una respuesta a un mundo que ya ha sido corrompido desde dentro. Y la chispa que lo enciende es esta película. Desde el punto de vista narrativo, es el equivalente moderno a Captain America, Civil War. Una historia que parece centrada en un personaje, pero que en realidad redistribuye todas las fichas del tablero, cambia alianzas, redefine amenazas y deja claro quién está dispuesto a cruzar la línea. En este caso, Spider-Man ya no será el alumno de Tony Stark, será el testigo directo y quizá el responsable parcial del caos que está por venir. Y eso cambia la forma en que debemos ver esta película, porque no es una aventura más del trepamuros, es el inicio de una purga. Una donde ni los héroes están seguros, ni sus principios, ni su memoria. Todo se reinicia, todo se pone en duda. Y ese tipo de narrativa, cuando se ejecuta bien, deja cicatrices reales. Así que, si esta historia te está conectando con algo mayor, si sientes que por fin el MCU está volviendo a tocar temas con peso, con conflicto real, con oscuridad emocional, te invito a suscribirte ahora al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta muy importante, y tu apoyo, con esa simple suscripción, marca la diferencia. Porque aquí, cada vídeo se construye con respeto al lore, a los cómics y a ti como fan. Y antes de cerrar, quiero saber algo. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo? Déjalo en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llega nuestra comunidad de centinelas. Gracias por acompañarme en este viaje. Lo que viene después será más grande, mucho más grande.